con quien tuvo 3 hijos a los que llamaron Hoover, Osvaldo y Dixon. Trujillo tuvo que huir ya que Blanco lo amenazó con matarlo si seguía con ella. Su segundo esposo fue Alberto Bravo, en 1971, el cual mató porque lo encontró engañándola en un bar. Su tercer marido fue Darío Sepúlveda, con quien tuvo un hijo al que llamaron Michael Corleone Sepúlveda Blanco. El padre, luego de una serie de conflictos de pareja, terminó asesinado en Medellín por llevarse al hijo de la reina de la coca. Griselda rompió una de las reglas de oro del tráfico de la cocaína: el que la negocia no la consume. La mujer se volvió adicta y cuando se drogaba contaba orgullosa los detalles de sus crímenes. La brutal vida de la mujer narco más enferma, la madrina. Ya sabes a lo que me refiero cuando digo el padrino. Bueno, prepárate para escuchar sobre la madrina de Colombia. Ella es Griselda Blanco Restrepo. Si te debía dinero y no quería pagarte, te mataría. Imagina una mujer que gobernará el imperio despiadado dominado por los hombres de las drogas y la violencia. Ella era la mayor importadora de droga en ese momento. Una mujer que ordenó la ejecución de cientos de personas, incluidos sus propios maridos y amantes. Una mujer que amasó una fortuna de miles de millones de dólares y vivió una vida lujosa y de excesos. Una mujer que era tan temida y respetada que incluso los señores más notorios como Pablo Escobar se inclinaban ante ella. Fue apodada la madrina, la reina del narcotráfico y la viuda negra. Pero, ¿quién era esta mujer y cómo lo hizo? Pasó de ser una niña pobre y maltratada en Colombia a ser una narcotraficante multimillonaria en Miami. ¿Cómo logró evadir la ley durante tanto tiempo y qué la llevó a su caída? ¿Cómo era su brutal vida detrás de escena mientras hacía malabarismos con múltiples amantes, enemigos y familiares? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy revelaremos la impactante verdad sobre el ascenso y caída de Griselda Blanco Restrepo, desde sus humildes comienzos como una niña pobre y abusada en Colombia, hasta su reinado como la narcotraficante más despiadada y temida de todos los tiempos. Descubriremos la impactante verdad, secretos de sus crímenes, sus amantes, sus enemigos y su destino. ¿Estás listo para entrar en el oscuro y retorcido mundo de la madrina? Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Griselda nació en Cartagena el 15 de febrero de 1943, aunque otras fuentes indican que nació en Medellín. A los 18 años huyó del lado de su madre tras ser por su padrastro. Se casó con Carlos Trujillos, su primer marido, con quien tuvo 3 hijos a los que llamaron Hoover, Osvaldo y Dixon. Trujillo tuvo que huir ya que Blanco lo amenazó con matarlo si seguía con ella. Su segundo esposo fue Alberto Bravo, en 1971, el cual mató porque lo encontró engañándola en un bar. Su tercer marido fue Darío Sepúlveda, con quien tuvo un hijo al que llamaron Michael Corleone Sepúlveda Blanco. El padre, luego de una serie de conflictos de pareja, terminó asesinado en Medellín por llevarse al hijo de la reina de la coca. En la década de los 70, Blanco y su segundo esposo Alberto Bravo emigraron a los Estados Unidos, con domicilio en la ciudad de Queens, Nueva York, estableciendo un negocio de cocaína importante en dicho lugar. Se cree que mató a sus esposos, algo que ella negaba, de ahí su apodo la viuda negra, igual que las arañas con el mismo nombre, pues mantenía relaciones con estos hombres y acababan muertos. En 2012, muchos se sorprendieron con la muerte de Griselda Blanco, quienes no la conocían, pues había sido famosa hace muchos años. No podían creer que una colombiana tuviera un prontuario digno de Vito Corleone, dueña de la mafia en Miami, asesina en misericordia, verdugo de sus amantes. Tampoco era claro para muchos que libros como Las mujeres más perversas de la historia la incluyeran al lado de Cleopatra, María Tudor y Catalina la Grande, ni que miembros de la DEA declararan que ella era la criminal más fascinante que esa organización persiguió en el siglo XX. Quienes la conocían se asombraron de algo muy diferente, que todavía estuviera viva. Había salido de circulación cuando fue condenada en Estados Unidos en 1985 a 20 años de cárcel, y cuando Matrona y Peliblanca había sido deportada a Colombia en 2004, desapareció inmediatamente y nadie sabía de su paradero. Como el negocio del narcotráfico es ante todo machista, y los protagonistas por lo general son hombres jóvenes, desconcertó el asesinato en manos de sicarios en moto de lo que parecía una abuelita de 70 años. Ni la más espectacular serie de mafia gringa hubiera podido inventarse un guión con tanto poder, tanta traición y tanto sexo como fue la vida de Griselda Blanco. Era tal su fascinación por el cruel mundo de la mafia que por la película El Padrino se refería a sí misma como la madrina y bautizó a su hijo como Michael Corleone. Su perro pastor alemán se llamaba Hitler. Con ese carácter y a punta de lo que muchos llaman malicia indígena, Blanco levantó un imperio que alcanzó a mover miles de millones de dólares.
dólares, a emplear a más de 1.500 traficantes, a planear el secuestro de John F. Kennedy, a iniciar a Pablo Escobar en el negocio de la droga en Estados Unidos, a ser responsable de cerca de 250 asesinatos y a poner en jaque a la DEA. Tanto que el narcotraficante Max Melmerstein dice en su libro El hombre que vio llover coca que si Griselda Blanco no hubiese existido, no habría habido guerras de cocaína. Si su prontuario criminal fue convulsionado, su vida personal lo fue aún más. Su madre, Ana Lucía Restrepo, era la criada de una finca en Cartagena, pero fue despedida cuando quedó embarazada de su patrón. Por eso, ambas pasaron muchas necesidades y tuvieron que irse a vivir a las comunas de Medellín, donde Griselda se convirtió en carterista profesional a sus escasos 11 años. Como robar no era tan rentable, a un grupo de amigos se le ocurrió secuestrar a un niño adinerado, de 10 años. Lo llevaron a la comuna y lo dejaron amarrado. Cuando vieron que no podían sacar fácilmente la recompensa que querían, los demás le pidieron a Griselda que lo matara. A pesar de que tenían casi la misma edad, ella le dio un tiro en la frente. Fue su primera víctima. Se fue de su casa a los 14 años, luego de una brutal pelea con su mamá, y años después se casó con Carlos Trujillo, un delincuente especializado en falsificar visas a Estados Unidos, con el que tuvo 3 hijos. Cuando este murió de una cirrosis, ella se adueñó del negocio y se fue a vivir con su amante, Alberto Bravo, sin experimentar mayor duelo. Más que el amor, a Griselda le movía el interés. Cuenta Susana Castellanos en el libro Las mujeres más perversas de la historia. Alberto era un hombre más ambicioso y por eso juntos comenzaron en Nueva York sus pininos en el incipiente negocio de la coca. En poco tiempo, la madrina era ya el contacto ineludible para cualquier narco colombiano que quisiera expandir sus redes a Estados Unidos. Alberto lo mató en Medellín en un tiroteo de película, porque desconfiaba de cómo manejaba las ganancias. Ella le dio varios tiros en la cabeza y él uno en el estómago. Griselda se salvó de milagro y luego se casó con su amante Darío Sepúlveda, a quien también mató. Desde ahí la llaman la viuda negra. La forma como se deshizo de Sepúlveda, el papá de su hijo Michael Corleone, es mucho más trágica. La pareja se había separado porque no estaban de acuerdo con la manera de educar al niño de apenas 4 años. La madrina no lo dejaba ir a la escuela, pues quería que solo se formara en el negocio de la familia. Por eso el papá huyó con él a Colombia. Griselda tenía una obsesión por sus hijos, casi enfermiza, tanto que uno de sus peores crímenes, el asesinato de Johnny Castro, un bebé de 2 años, fue ordenado porque el padre de Johnny le dio una patada a uno de sus retoños. El sicario falló en el tiro y mató al bebé que iba con él. Cuando Griselda se enteró, dijo que estaba contenta, que estaban a mano. La suerte de Sepúlveda fue por el estilo. Griselda desplegó un operativo para recuperar a Michael. La policía la detuvo en Medellín y temiendo repetir la historia de Castro, salió corriendo para que su hijo no fuera víctima de los tiros que venían. Terminó baleado por la espalda. El pequeño Michael corrió hacia el cuerpo destrozado de su padre y lo abrazó, pero ya era tarde. Darío estaba muerto. Cuenta Melmerstein. Se rumoró que él sobornó a la policía y a las autoridades de inmigración para recuperar a Michael. Costó varios millones de dólares. A pesar de estos episodios y de que Griselda revolucionó el negocio de la coca, en un principio las autoridades no se habían percatado de su existencia. La madrina había logrado algunas innovaciones que la mantenían a salvo de la justicia. Para que las mulas no fueran detectadas, diseñó tacones y brasieres con compartimentos secretos. Sus técnicas para llenar a Miami de polvo blanco eran tan osadas que, según Richard Smitten, autor del libro La viuda negra en 1976, en los 200 años de la independencia de Estados Unidos, metió en los revestimientos interiores del buque Gloria que asistía a esa celebración 1.000 kilos de cocaína evaluados en más de 40 millones de dólares. El diario The Sun reveló que también fue ella la que metió la cocaína al Reino Unido. Hay 3 episodios de su vida que cambiaron ese anonimato. El más publicitado fue el asesinato en el 79 de 2 narcotraficantes en un centro comercial en Miami. Desencadenó ahí una guerra entre bandas al estilo de Scarface, que puso a esa paradisíaca ciudad como sede de la mafia en el mundo. Los otros 2 son más íntimos, pero fueron los que permitieron capturarla. Griselda rompió una de las reglas de oro del tráfico de la cocaína: el que la negocia no la consume. La mujer se volvió adicta y cuando se drogaba contaba orgullosa los detalles de sus crímenes. Apenas la DEA empezó a apretar al cártel de Medellín, muchos narcos intercambiaron esas historias por beneficios judiciales. Por último estaba el factor venganza. El sobrino de su primer exmarido asesinado empezó a buscarla con francotiradores para matarla. Así, a la policía le quedó más fácil seguirle el rastro. Acosada por la cacería que las fuerzas legales e ilegales habían montado con ella como presa, se fue de Miami y se instaló en una modesta casa en California. En la madrugada del 10 de febrero del 85, la DEA la capturó ahí. Estaba con su mamá y con su hijo Michael Corleone. Su prontuario daba para pena de muerte o cadena perpetua, pero el juicio sufrió un revés. El principal testigo del caso, su ex guardaespaldas Jorge Rivia Ayala, confesó haber tenido conversaciones sexuales con miembros de la familia. Las
declaraciones de Ayala perdieron credibilidad y Griselda fue condenada a 20 años de prisión. Los medios registraron que había caído la reina de la cocaína, pero se equivocaron. La madrina siguió con el negocio desde prisión por medio de su amante, Charles Cosby. Se habían conocido de una manera particular. Él, un delincuente menor que la consideraba su ídolo, le mandaba decenas de cartas de admiración a la cárcel. Griselda lo mandó a llamar y apenas lo vio le dio un beso en la boca. Pronto Cosby se volvió millonario dirigiendo esa industria. En 1994, cuando Griselda se enteró de que la justicia gringa seguía buscando testigos contra ella, le propuso a Cosby dar el golpe de sus vidas, secuestrar al hijo del presidente John F. Kennedy, John Jr. Ella creía que teniendo en su poder al delfín, iba a lograr negociar con la fiscalía un trato más favorable que la dejara libre. Cuando Cosby le dijo que el plan era una locura, Blanco lo acusó de traidor. Muerto del susto, Cosby envió un equipo de secuestradores a Nueva York en busca de John Jr. Para darse tiempo, tomó un avión a la Florida. Se entregó a la justicia y declaró contra ella. El secuestro nunca se produjo. Desde ahí, fue muy poco lo que se supo de Blanco, aunque por los testimonios de narcos capturados se comenzaron a revelar historias increíbles. Se dijo que tenía un joyero evaluado en más de 10 millones de dólares, entre ellos un diamante rosado de 25 quilates que fue de Eva Perón, que en su ajuar había más de 300 pares de zapatos y que tomaba té en una vajilla que fue de la reina Isabel. También que andaba siempre en varias limusinas negras o en lujosos Ferraris con un grupo de pistoleros que no la dejaban sola porque nunca aprendió a manejar, ni a leer, ni a escribir. Sus compañeros contaron que su casa era una especie de templo dentro de la mafia de Miami, en donde no solo se realizaban fiestas con orgías sexuales, sino que se bendecía la mercancía. Antes de despachar un cargamento, ellos solían frotar una estatua de la madrina, que les garantizaba la suerte. También se supo que no había nada que le sacara más la piedra a la que llamaron gorda. Según el libro de Merlenstein, por ese comentario mandó descuartizar a un hombre, lo metió en una caja y lo dejó a las afueras de Miami. Después de que fue liberada y deportada a Colombia el 6 de junio del 2004, a Griselda parecía como si se le hubiese comido la tierra. Se decía que vivía en Medellín, que 3 de sus hijos habían sido asesinados por cuentas del pasado y que la mujer se había aferrado a la iglesia. Como no tenía antecedentes judiciales en Colombia, las autoridades nunca se preocuparon por saber en qué andaba. En la tarde del 3 de septiembre del 2012, Blanco murió por una herida por arma de fuego luego de recibir 2 disparos en la cabeza por un motociclista en Medellín, Colombia. Ella recibió 2 disparos en la carnicería Cardizo en la esquina de la calle 30, después de haber comprado sobuco y aguayón. Un hombre armado de 25 años de edad se bajó de la parte trasera de una moto fuera de la tienda, sacó una pistola y disparó 2 veces a Blanco en la cabeza, para luego salir con calma caminando de regreso a su moto y desaparecer de la ciudad. Ella fue llevada a la unidad intermedia de Belén, donde murió a los 69 años de edad. Cuando se conoció que había sido asesinada en la ciudad de Medellín con la misma técnica de sicarios en moto que ella inventó, el mundo volvió a recordar su historia. La llamada reina de la cocaína, que durante décadas parecía indestructible, recibió 2 impactos de bala en la cabeza cuando salía de una carnicería en el barrio Belén de la capital paisa. El mito de la madrina había llegado a su fin. La Fiscalía General de la Nación inició el proceso de ocupación de los bienes de Griselda Blanco Restrepo. Una investigación de la Unidad de Extinción de Dominio ubicó e identificó los inmuebles que habrían sido adquiridos con dinero de actividades relacionadas con el tráfico de droga por parte de la socia del cártel de Medellín. Se ha podido establecer que la investigación se dividió en 2 partes. En una de ellas se identificaron bienes que estarían a nombre de los hijos de Blanco o de testaferros, mientras que otros fueron vendidos a incautos quienes desconocen el origen de dichos bienes, puesto que se presentaron varias transacciones en los últimos años en la capital de Antioquía. Entre los inmuebles se encuentran lujosos apartamentos, casas, lotes, locales comerciales, entre otros. Los investigadores buscan determinar el valor total de los bienes que fueron adquiridos por la viuda negra, quien pagó una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas de Colombia hacia ese país. Los investigadores están tras la pista además de otros bienes de la narcotraficante en otras regiones del país y en el exterior, principalmente en Estados Unidos, donde montó un imperio, junto a su tercer esposo, para el ingreso y tráfico de cocaína. Griselda Blanco fue asesinada el 3 de septiembre del 2012, cuando salía de una carnicería en Medellín por 2 sicarios. Su muerte marcó el final de una carrera criminal turbulenta y notoria, que dejó un impacto duradero en la historia del crimen organizado y la trata de personas. Muchas gracias por mirar el video. Nos encantaría escuchar tu opinión sobre lo que piensas de Griselda Blanco Restrepo y su historia. ¿Crees que fue una víctima de sus circunstancias o una villana creada por ella misma? ¿Se merecía su destino al tener un sabor de su propia medicina?